Él. Lo vi durante una noche de insomnio, mientras caminaba desesperadamente para salvar mi alma y mi vista. Venir a Nueva York había sido un error, aunque había buscado conmovedoras maravillas e inspiración en los laberintos pululantes de calles antiguas, que se tuercen sin cesar desde patios olvidados, plazas y muelles hasta otros patios. Plazas y muelles igualmente olvidados, y en las modernas torres ciclópeas y pináculos que se levantan negros y babilónicos bajo lunas menguantes, encontré en su lugar solo una sensación de horror y de opresión que amenazaba con dominarme, paralizarme y aniquilarme. La desilusión había sido gradual. La primera vez que vi la ciudad fue desde el puente. Yacía majestuosa sobre el agua, sus increíbles cimas y pirámides se levantaban delicadamente como flores a través de bancos de niebla violeta, para jugar con las nubes doradas como flamas y las estrellas del atardecer. Entonces la ciudad se iluminó ventana a ventana, sobre las relucientes mareas donde se mecían y deslizaban linternas y graves cuernos aullaban extrañas armonías. Se volvió un brillante firmamento de ensueño, parecido a una música de hadas, y se unió con las maravillas de Carcasona, Samarcanda y El Dorado, y todas las otras glorias y casi fantásticas ciudades. Al poco tiempo, fui llevado a través de esos antiguos caminos que tanto me agradan, estrechos callejones curvos y pasajes donde filas de ladrillo de Georgia destellan en buhardillas de pequeños paneles sobre pórticos con pilares, que ven pasar doradas berlinas adornadas y carruajes. Cuando me di cuenta de todas estas cosas que tanto había anhelado, pensé que de verdad había alcanzado los tesoros que me convertirían algún día en poeta. Sin embargo, no iba a alcanzar ni éxito ni felicidad. La excesiva luz del día me mostró solamente alineación, miseria y la nociva elefantiasis de la piedra que se esparce y escala donde antes la luna había dado un indicio de belleza y de magia antigua. La muchedumbre que se movía, agitada entre calles como canales, se componía de atezados y encogidos extraños, con caras endurecidas y ojos entrecerrados, maliciosos extraños sin sueños y sin empatía hacia lo que ocurre a su alrededor, quienes nunca podrían tener el valor alguno para los viejos pobladores de ojos azules, aquellos que aman los verdes y bellos caminos y los campanarios blancos de Nueva Inglaterra. En vez de los poemas que esperaba, vino a mí únicamente un escalofriante vacío y una inefable soledad. Comprendí por fin la terrible verdad que nadie se ha atrevido a murmurar de nuevo. El insusurrable secreto de secretos, el hecho de que esta ciudad de piedra y estridencia no es la consciente perpetuación de la antigua Nueva York, como Londres es para el antiguo Londres o París, para el antiguo París. Esta ciudad está muerta, su cuerpo sin gracia está mal embalsamado e infestado con extrañas y animadas cosas que no tienen nada que ver con ella cuando estaba viva. Al hacer este descubrimiento, dejé de dormir tranquilo, aunque algo de resignada paz volvió a mí, en cuanto tomé el hábito de mantenerme fuera de las calles durante el día y salir a mi gusto solo durante la noche, cuando la oscuridad evoca lo poco del pasado, que todavía levita como espectro, y los blancos pórticos recuerdan las fuertes figuras que en algún tiempo las atravesaron. Con ese nuevo método, incluso escribí algunos poemas y me contuve de regresar a casa con mi gente, por miedo a que notaran que me arrastraba de regreso, derrotado y falto de carácter. Durante una de esas caminatas nocturnas, conocí al hombre. Fue en un grotesco y escondido patio de Greenwich, pues ahí, en mi ignorancia, me había hospedado debido a que escuché que era hogar natural de poetas y artistas. Los caminos y casas arcaicas, así como los inesperados tramos de plazas y patios, me habían encantado y me quedé por amor a esos venerables lugares. Cuando encontré que los poetas y los artistas eran unos descarados pretenciosos cuyo atractivo no es más que oropel y sus vidas son apenas una negación de la belleza de la poesía y del arte. Me imaginaba los lugares como habían sido en su esplendor, cuando Greenwich era un pueblo agradable y todavía no se había envuelto por la ciudad. En las horas antes del amanecer, cuando todos los juergueros se habían escabullido,
solía deambular entre los parajes crípticos y serpenteantes, mientras meditaba sobre los curiosos misterios que, generación tras generación, dejaron en ellos. Esto mantuvo mi alma viva y me dio algunos de esos sueños y visiones que el poeta dentro de mí pedía a gritos. El hombre me abordó alrededor de las 2 en una nublada mañana de agosto. Mientras caminaba por una serie de desconectados patios, ahora accesibles solo por medio de pasillos oscuros y edificios entrelazados, que habían antes formado parte de una continua red de pintorescas callejuelas. Había escuchado de ellas por vagos rumores y supuse que no figurarían en ningún mapa moderno. Sin embargo, el hecho de que estuvieran olvidadas solo causó que deseara encontrarlas aún más. Así que las busqué con el doble de mi ímpetu habitual. Ahora que las había encontrado, se duplicó de nuevo mi entusiasmo, pues algo en su disposición había de leve indicio de que eran solo unas pocas de las muchas que habían existido, con sus oscuras y mudas contrapartes apretadas confusamente entre altas y vacías paredes, y de ciertas vecindades o acechando sin iluminación atrás de los arcos, sin ser expuestas por las hordas de extranjeros o protegidas por furtivos y reservados artistas cuyas prácticas no invitan a la publicidad o a la luz del día. Me habló así que lo invitara. Habiendo notado mi humor y mi mirada, mientras estudiaba ciertas puertas con aldabas sobre unos escalones con borde de hierro, el pálido resplandor de travesaños de tracería iluminaba débilmente mi cara. La cara del hombre se mantenía en la penumbra y llevaba un sombrero de ala ancha que se mezclaba extrañamente con una capa fuera de moda. Me sentí intranquilo, aún antes de que me hablara. Su figura era muy delgada, al punto de parecer un cadáver, y su voz resultaba extraordinariamente suave y hueca. Aunque no demasiado grave, dijo que me había visto varias veces mientras deambulaba, e infirió que me parecía a él en mi amor por los vestigios de años pasados. Me preguntó si no me gustaría la guía de alguien con práctica en este tipo de exploración, y que poseía información mucho más profunda de lo que cualquier extranjero podría tener. Mientras hablaba, logré ver un atisbo de su rostro gracias a la luz amarilla de una ventana solitaria. Era anciano, tenía un semblante noble, incluso bien parecido, y llevaba las marcas de su linaje y un refinamiento inusuales para el lugar y la época. Sin embargo, algo de sus cualidades me inquietaba, casi tanto como sus facciones me eran placenteras. A lo mejor era demasiado blanco, poco expresivo, o había perdido contacto con la calidad para hacerme sentir cómodo. No obstante, lo seguí, pues en esos deprimentes días mi búsqueda por la belleza antigua y el misterio era todo lo que tenía para mantenerme viva el alma, y pensé que era un raro favor de la fortuna haber conocido a alguien cuya búsqueda parecía haber llegado aún más lejos que la mía. Algo en la noche forzada al hombre, al silencio por una larga hora me condujo hacia adelante, sin necesitar palabras, haciendo solo breves comentarios sobre los nombres antiguos, las fechas y los cambios. Me dirigió por medio de gestos, mientras pasábamos entre intersticios estrechos o sobre las puntas de los pies, a través de los corredores o escalábamos paredes de ladrillo. Una vez nos arrastramos a través de un bajo y abovedado pasaje de piedra, cuya inmensa longitud y tortuosos zigzagueos me ocultaban cualquier indicio que pudiera quedar sobre nuestra posición geográfica. Las cosas que vimos eran muy viejas y maravillosas, o por lo menos así parecían bajo los pocos y dispersos rayos de luz. Nunca olvidaré los inestables columnas jónicas, los estrechos pilares, las cercas de hierro, las ventanas tinteladas que brillaban y las ventanas de abanico, que parecían volverse más evocadoras y extrañas mientras avanzábamos en la inagotable laberinto de desconocida antigüedad. Nos encontrábamos persona alguna, y mientras pasaba el tiempo, disminuían las ventanas encendidas. Los faroles que hallamos primero habían sido de aceite y de esa vieja forma de rombo. Pasado un rato, empecé a ver velas, luego de atravesar un horrible y oscuro patio donde mi guía me condujo con su enguantada mano, a través de la oscuridad total hacia una angosta puerta de madera, en una pared alta. Llegamos a un fragmento de callejuela iluminada,
solo por linternas colocadas al frente de cada séptima casa. Increíbles linternas coloniales, de estaño con tapas cónicas y perforaciones a los lados. Esta calle llevaba abruptamente hacia arriba, más de lo que debía ser posible en esta parte de Nueva York. Al final se bloqueaba por completo mediante una pared llena de enredaderas de una casa privada. Por encima de ella logré ver una pálida cúpula y la copa de algunos árboles meciéndose contra la vaga del cielo. En esta pared había un arco y una pequeña cerca de roble negra, adornada con clavos. El hombre procedió a abrirla con una pesada llave. En medio de una completa oscuridad, me condujo hacia adentro, sobre lo que parecía ser un camino de grava. Al final, me guió por una serie de escalones de piedra hacia la puerta de la casa, la cual abrió para mí. Mientras entrábamos, me debilité ante un olor e infinita humedad que nos recibió y que debió ser el fruto de dañinos siglos de decadencia. Mi anfitrión parecía no notarlo, y por cortesía me mantuve en silencio mientras me conducía por una escalera. Atravesamos un salón y entramos a un cuarto cuya puerta cerró tras nosotros. Entonces lo vi abrir las cortinas de 3 pequeñas ventanas que casi no se veían contra el cielo descolorido. Inmediatamente cruzó hacia el marco de la chimenea y la encendió con pedernal y acero. Prosiguió a prender 2 velas de un candelabro de 12 y, haciendo un gesto, empezó a hablar de manera suave. Bajo la precaria iluminación me percaté de que estábamos en una espaciosa y bien amueblada biblioteca, cuyo estilo era del primer cuarto del siglo XVIII, con espléndidos frontones en las puertas, una encantadora cornisa dórica y un nicho magníficamente tallado sobre la chimenea. Sobre los atiborrados libreros, en intervalos, había finos retratos familiares, todos gastados, hasta una enigmática opacidad y cuyas figuras mantenían un parecido indiscutible con el hombre que, en ese momento, me condujo hacia una silla junto a una elegante mesa. Antes de sentarse del otro lado de la mesa, mi anfitrión se detuvo un momento. Como avergonzado, se quitó lentamente los guantes, el sombrero y la capa, quedando de pie de una manera teatral. Estaba vestido con un atuendo de mediados de la época georgiana, desde el cabello trenzado y volante en el cuello, hasta los pantaloncillos cortos con calcetas de seda y los zapatos con hebilla. Se sentó despacio en una silla con patrón de lira y me observó atentamente. Sin su sombrero, tomó un aspecto anciano, que hasta entonces había sido apenas visible, y me pregunté si esos signos de singularidad y longevidad que antes no había percibido habrían sido los causantes de mi incomodidad original. Cuando hablaba tendidamente, su suave, vieja y amortiguada voz temblaba con frecuencia de vez en vez. Me costaba trabajo entenderlo, mientras lo escuchaba con entusiasmo, asombro y algo de negada alarma que crecía a cada instante. «¿Observa usted, señor?», comenzó mi anfitrión, «a un hombre de hábitos excéntricos, cuyo atuendo no merece explicación ante un hombre de vuestras inclinaciones y vuestro intelecto. Habiendo reflexionado sobre tiempos mejores, no he dudado en tomar su camino y adoptar su vestir y sus modales. Esta indulgencia no ofende a nadie si se practica sin ostentación. Para mi buena fortuna, he retenido el asentamiento rural de mis ancestros, aunque ha sido envuelto por 2 poblados, primero Greenwich, construido en 1800, y luego Nueva York, el cual se unió cerca de 1830. Hay muchas razones por las que mi familia ha cuidado celosamente este lugar, y yo no he descuidado mis obligaciones. El hacendado que lo heredó en 1769 estudió ciertas artes e hizo algunos descubrimientos conectados con las fuerzas que residen en este particular pedazo de tierra, y que merecen el cuidado más elevado. Ahora me propongo mostrarte algunos de los curiosos efectos de estas artes y descubrimientos, bajo el más estricto secreto, y creo que puedo confiar en mi juicio lo suficiente como para no desconfiar ni de su interés ni de su lealtad. Hizo una pausa, pero yo solo puedo asentir con la cabeza. He dicho que me encontraba alarmado. Sin embargo, para mi alma no había sido más mortífero que el mundo diurno y material de Nueva York. Así que, aunque este hombre fuera un excéntrico, inofensivo
Por el portador de artes peligrosas no tuve más remedio que seguirlo, para sacar mi aprecio por lo maravilloso en cualquier cosa que él tuviera que ofrecerme. De esta manera, seguí escuchando. Para mi ancestro continuo suavemente, en la voluntad de los hombres, parecía residir propiedades extraordinarias, propiedades que tenían insospechable dominio, no solo sobre los actos propios y ajenos, sino además sobre cada variedad de fuerza y sustancia en la naturaleza, y sobre muchos elementos y dimensiones consideradas más universales que la naturaleza misma. Me permitiría decir que burló la santidad de cosas tan importantes como el espacio y el tiempo, y que usó para extraños fines los ritos de ciertos indios rojos mestizos que otrora poblaron esta colina. Estos indios se encolerizaron cuando se construyó este lugar y pedían con engorrosa insistencia visitar la propiedad durante la luna llena. Por años, cuando pedían, escalaban los muros cada vez y con sigilo llevaban a cabo ciertos ritos. Entonces, en el 68, el nuevo hacendado los sorprendió en sus actos y se mantuvo escondido mientras los llevaban a cabo. A partir de ese momento negoció con ellos el acceso libre a la propiedad por el exacto conocimiento de lo que hacían. Aprendió que los abuelos de los indios tomaron la costumbre de sus ancestros y de un viejo holandés en los tiempos del Estado General. Y maldito sea, pues me temo que con o sin intención, el hacendado les debió de dar mal ron, ya que luego de una semana de que aprendió el secreto, él era el único hombre vivo que lo sabía. Usted, señor, es el primer foráneo al que se le ha dicho que existe un secreto, y me hubiera partido un rayo antes de que me arriesgara a interferir tanto con los poderes. Lo hice solo porque lo vi tan enamorado de las cosas pasadas. Me estremecí mientras el hombre hablaba de manera coloquial. Con el habla familiar de otros días prosiguió. Pero debe saber, señor, que lo que el hacendado obtuvo de esos mestizos salvajes fue solo una pequeña parte de todo el conocimiento que después consiguió. No había estado por nada en Oxford, ni habló sin frutos con un viejo químico y un astrólogo en París. Él estaba al tanto de que el mundo es humo para nuestro intelecto. Este humo evade al vulgo, pero para los sabios puede ser aspirado y expirado como un excelente tabaco de Virginia. Lo que queramos lo podemos hacer nuestro, y lo que no queremos lo podemos desaparecer. No diré que esto siempre es del todo cierto, pero es lo suficientemente fuerte como para crear un buen espectáculo de vez en cuando. Usted, supongo, se complacería con un vistazo a mejores años de lo que puede acceder, así que ignore el miedo y complázcase de lo que le mostraré. Venga a la ventana y guarde silencio. Mi anfitrión tomó mi mano y me acercó, atravesando el cuarto maloliente, a una de las dos ventanas. El primer contacto con su mano desnuda me dio un escalofrío. Su carne, aunque seca y firme, tenía la temperatura de hielo y casi me desprendo de su agarre. Sin embargo, recordé de nuevo la vacuidad y el horror de la realidad y me preparé audazmente para cualquier lugar al que fuera conducido. Una vez en la ventana, el hombre separó las cortinas de seda amarilla y me indicó que mirara hacia la oscuridad exterior. Por un momento no vi más que una multitud de pequeñas luces que danzaban muy lejos frente a mí. Entonces, como en respuesta a un insidioso movimiento de la mano de mi anfitrión, el destello de una tormenta lejana iluminó la escena y posé mis ojos sobre un mar de exuberante follaje. Follaje sin contaminar y no al mar de techos que esperaría una mente normal. A mi derecha, el Hudson brillaba con fuerza y en la distancia vi el insano esplendor de una vasta marisma de sal, constelada con nerviosas luciérnagas. Se apagó el destello y una sonrisa maliciosa iluminó la cara del viejo nigromante. Eso fue antes de mi tiempo, el tiempo del nuevo hacendado. Tratemos de nuevo. Estaba débil, incluso más débil de lo que la odiosa modernidad de esa maldita ciudad me había dejado. ¡Por Dios!, murmuré. ¿Puedes hacer eso para cualquier tiempo? Mientras él asentía, expuso dos negros bultos donde antes había colmillos amarillos. Agarré las cortinas para no caerme, pero él me sostuvo con su terrible y fría garra. Y una vez más hizo un insidioso gesto.
De nuevo relampagueó, pero esta vez no sobre una escena completamente extraña. Era Greenwich, el Greenwich del pasado, con algunas filas de casas como las de ahora, pero con agradables y verdes caminos, campos y parques. La marisma aún brillaba a lo lejos y en la distancia vi los campanarios de lo que solía ser Nueva York, Trinidad, San Pablo y la iglesia de ladrillos dominando a sus hermanas. Sobre ellas flotaban una leve humarada. Respiré profundo, no por la vista en sí misma, sino por las posibilidades de que mi imaginación conjuraba con terror. ¿Puedes? ¿Te atreves a ir más lejos? Hablé con terror y creo que por un momento él lo compartió, pero la maliciosa sonrisa regresó a su rostro. ¿Lejos? Lo que yo he visto te convertiría en una loca estatua. Atrás, atrás, adelante, adelante. Mira, quejumbroso tonto. Mientras gruñía la frase bajo su respiración, hizo el gesto de nuevo, trayendo consigo un resplandor aún más cegador que los que antes. Por 3 segundos vi un paisaje de pandemonio, una visión que atormentará mis sueños para siempre. Vi los cielos llenos de un enjambre de extrañas cosas, y bajo ellas una negra ciudad infernal con gigantes terrazas de piedra, pirámides impias erguidas salvajemente hacia la luna, y luces diabólicas brillando en innumerables ventanas. Atiborrados repugnantemente en galerías aéreas, vi a los amarillos y viscos habitantes de la ciudad, vestidos con horribles túnicas rojas y anaranjadas, bailando sin cesar ante el febril martilleo de timbales, el obsceno castañeo de crótalos y los maniáticos alaridos de cuernos mudos cuyos incesantes lamentos subían y bajaban, ondulando como olas de un maldito océano de betún. Juré que vi ese paisaje y que lo oí con el oído de la mente, esa blasfema verbena de cacofonía que lo acompañaba. Era la chillante culminación de todo el horror que esa ciudad cadáver había provocado en mi alma. Olvidando mi promesa de guardar silencio, grité, grité y grité, mientras mis nervios me lo permitían y los muros temblaban a mi alrededor. Entonces, mientras rescindía la luz y vi a mi anfitrión temblando también, una mueca de estremecedor miedo manchada en su rostro. La serpentina distorsión de la ira que mis gritos habían causado se tambaleó y tomó las cortinas como yo lo había hecho y movió la cabeza salvajemente como un animal apresado. Dios sabe que tengo razón de hacerlo, pues mientras se callaban los ecos de mi grito, llegó otro sonido tan infernal y sugestivo que solo el entumecimiento de mis emociones me mantuvo consciente y cuerdo. Era el constante y sigiloso crujir de las escaleras tras la puerta cerrada, como si la escalaran pies descalzos o una horda calzada de piel. Al final se escuchó el decidioso traqueteo del cerrojo de latón que brillaba bajo la tenue luz de las velas. El viejo me arañó y me escupió a través del aire pesado y me ladró cosas mientras agitaba las amarillas cortinas que había tomado. ¡La luna llena! ¡Maldito seas tú, perro quejumbroso! Los llamaste y vinieron por mí. Pies con mocasines, hombres muertos, se los lleve Dios, diablos rojos. Yo no envenené su ron, no he mantenido su magia virulenta a salvo. Bebieron hasta matarse, malditos sean, y ustedes culpan el hacendado. ¡Déjenme ir! ¡Suelten el cerrojo! ¡No tengo nada que ver con ustedes aquí! En ese momento, 3 lentos y deliberados golpes sacudieron los paneles de la puerta, y en la boca del frenético mago se formó espuma blanca. Su miedo, tornado dura desesperanza, se fugó y resurgió con rabia contra mí. Se tambaleó su paso hacia la mesa, en cuyo borde yo me recargaba. Las cortinas todavía en sus manos se debilitaron y cayeron desde su altura, dejando pasar una marea de luna llena, que el cielo abrillantado había presagiado. Bajo esos verduzcos rayos palidecieron las velas. Una nueva apariencia de descomposición se esparció por el cuarto, hedionda humedad. Con sus paredes llenas de gusanos, piso hundido, dañado marco de chimenea, desvencijados muebles y rasgado cortinaje, se esparció sobre el viejo también, ya sea que provino de la misma fuente o de su miedo y vehemencia. Lo vi marchitarse e ennegrecerse mientras se lanzaba contra mí y se esforzaba por despedazarme con sus garras, como de buitre. Solo sus ojos se quedaron enteros, mirándome con una propulsiva y dilatada incandescencia.
que crecía mientras la cara a su alrededor se quemaba y se empequeñecía. Los golpes en la puerta se repitieron con mayor insistencia y esta vez estaban acompañados por un sonido metálico. La cosa negra frente a mí se había convertido en solo una cabeza con ojos tratando imponentemente de balancearse para atravesar el piso hundido hacia mí. Por momentos emitía pequeñas frases de malicia inmortal. Ahora rápidos y dañinos golpes resonaban contra los paneles descuidados y vi el brillo de un tomahawk mientras cortaba la madera. No me podía mover, pero miré confundido mientras la puerta caía a pedazos y dejaba entrar una colosal e informe marea de sustancia negruzca, llena de brillantes y malévolos ojos. Se vertió espesamente como una marea de aceite, haciendo estallar una podrida mampara. Mientras esparcía, tiró una silla y finalmente fluyó bajo la mesa, atravesando el cuarto hacia donde estaba la cabeza negruzca que me veía. Cubrió la cabeza, tragándosela por completo, y en un momento empezó a irse por las escaleras, llevándose consigo a esa invisible carga, sin tocarme, con el mismo sonido que se había escuchado antes, pero en sentido inverso. Entonces el piso se venció por fin, y me deslicé jadeante hasta la oscura cámara de abajo, ahogándome en telarañas y casi desmayado por el terror. La luna verde que brillaba tras las ventanas rotas me mostró el salón medio abierto, y mientras me levantaba del piso lleno de yeso y me liberaba de los restos del techo, vi pasar un horrible torrente de negrura, con una veintena de ojos siniestros, brillando dentro de ella. Buscaba la puerta al sótano, y cuando la encontró, se desvaneció en ella. Sentí el piso de este cuarto cediendo como el anterior, y una vez que la cúpula cayó por la ventana oeste y el techo empezó a derrumbarse, me liberé de los escombros y corrí atravesando el primer salón hasta la puerta delantera. Al ver que no podía abrirla, tomé una silla y rompí una ventana. Escalé desesperadamente hasta un patio descuidado donde la luz de la luna bailaba sobre pasto alto y hierbas. La pared era alta y las rejas estaban cerradas, pero moví una pila de cajas a la esquina y logré escalar hasta la gran urna de piedra que se recargaba sobre ella. A mi alrededor, debido a mi cansancio, solo pude ver extrañas paredes, ventanas y techos. La calle empinada por la que llegué ya no estaba a la vista, y lo poco que logré distinguir sucumbió rápidamente a una neblina que vino desde el río a pesar de la brillante luz de la luna. De repente, la urna a la que me sostenía empezó a temblar como si compartiera mi mareo letal, y en un instante mi cuerpo estaba cayendo hacia una suerte desconocida. El hombre que me encontró dijo que debía haberme arrastrado una gran distancia, a pesar de mis huesos rotos, pues un rastro de sangre se extendía hasta donde se atrevía a mirar. La lluvia pronto borró el rastro que me conectaba con la escena de mi dura experiencia, y los reportes no podían establecer más que había llegado de un lugar desconocido, a la entrada de un pequeño patio de la calle Percy. Nunca busqué regresar a esos tenebrosos laberintos, y nunca dirigiré a un hombre cuerdo hacia ellos. ¿Qué o quién era esa antigua criatura? No tengo idea, pero repito que esa ciudad está muerta y llena de insospechados horrores. ¿A dónde se ha ido él? No lo sé, pero yo he regresado a casa, a los caminos puros de Nueva Inglaterra, donde los fragantes vientos marinos soplan al atardecer. ¿Y tú? ¿Qué misterios has encontrado en las calles de tu ciudad?